gracias a él, digamos que tuve mi primer contacto con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y tenemos una historia que, bueno, nos une y que, bueno, ahora ha desembocado muchos años después en que yo me encuentre al frente de esta orquesta. Enrique, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y permitirnos platicar contigo y que nos cuentes un poco más sobre tu experiencia como director de orquesta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de poder participar en esta transmisión y de estar en contacto con nuestro público, con las personas que escuchan esta conversación y remembrar años realmente muy gratos, que disfruté muchísimo como director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes hace ya una buena cantidad de años. Sí, bueno, se pasa rápido el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que has estado muy ocupado. Ya hablaremos de ello también, de tu etapa previa y de tu etapa después, ¿no? De estar con la Orquesta de Cámara. Pero bueno, antes que nada, pues cuéntanos cómo has estado llevando la ya larguísima cuarentena que se ve interminable. ¿Cómo has estado como director de orquesta? ¿En qué te has entretenido en estos días? Pues mira, ha sido la parte más difícil para mí, ha sido el no poder hacer música dirigiendo, que es mi manera más desarrollada de expresión musical. Yo estudié varios instrumentos, pero ya una vez que había yo avanzado en mi carrera como director de orquesta, la verdad es que no los seguí practicando y no los toco a un nivel en el que pueda yo expresarme completamente. Así que para mí ha sido muy difícil esta parte. Sin embargo, por otro lado, pues ha habido mucho tiempo para sacar nuevas partituras, estudiar partituras de compositores, que tenía yo ganas de estudiar y de conocer a fondo. Por otro lado, también ha dado tiempo de leer muchos de los libros que tenía yo en espera, en la lista de espera y en el cancel de libros por leer. Eso ha sido muy gratificante también. Por otro lado, pues también me he metido más a la cocina, como ya no va uno a los restaurantes, y se cocina en casa, me he metido mucho, ya cocinaba yo, pero últimamente con mi mujer hemos desarrollado pues nos hemos metido a nuevas recetas, a nuevos estilos de cocina, y esa parte también me encanta. No podría decir que la estoy pasando mal, la verdad es que no. Sí, la paso mal en cuanto a no poder hacer música dirigiendo, la paso mal pensando en la gente que sí la está pasando mal, eso sí me entristece muchísimo, pero en lo personal pues no tengo de qué quejarme, la verdad. Bueno, sí, efectivamente, hay gente que está realmente en una situación muy crítica, ¿no? Y hay gente que hemos perdido a lo largo de este camino de los últimos meses debido a la pandemia. También quisiera mencionar que eres actualmente el director artístico, el director titular de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, eh, también es algo que tomaste las riendas recientemente, digamos, de esta orquesta, entonces te ha pillado un poco como a mí, ¿no? Estamos empezando un proyecto artístico que se ha visto atravesado por no poder hacer música, por no poder plasmar esas ideas que tienes o que tenemos, ¿no? Con la orquesta y que, bueno, dificulta más, ¿no? Esa sensación de no poder hacer nuestra labor, que siempre es muy, muy práctica, ¿no? De hacer música con otros artistas, ¿no? En el escenario. Pero bueno, para dar un poco de introducción al público que nos ve, que ya veo que ya están empezando a llegar preguntas, sí que quisiera hacerte, bueno, la pregunta que le hago a todo el mundo, a todos los invitados que hemos tenido, es ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo llegaste primero a tener ese primer contacto con la música? Si nos pudieras contar un poco, porque siempre es algo de mucho interés, sobre todo para aquellas personas que tienen hijos, que tienen gente joven que está muy interesada en la música. Pues mira, mi primer contacto con la música fue en la familia. Había dos vertientes musicales, la clásica, porque mi madre estudió piano cuando era joven, después tuvo 6 hijos y ya no siguió tocando el piano, pero sí nos dio clases, más bien nos puso como parte de la formación tomar clases de música académica. Así que algunos de mis hermanos tocaban violín, otros tocaban piano,
Pues como yo fui el sexto, como fui el más joven de los 6, entonces me tocó escuchar cómo practicaban o cómo estudiaban desde el vientre de mi madre, desde las más pretéritas memorias de antes de nacer. Ya estaba yo escuchando a mis hermanos estudiando sus instrumentos, tal vez un poco desafinados los violinistas, pero yo estaba escuchando violinistas y los pianistas no sé si estaban tocando todas las notas correctas, pero los escuchaba yo también. Después, habiendo cumplido 6, 7 años, inicié en la música, ya con el estudio formal. Y esto fue en la Escuela Moderna Americana, donde yo hice la primaria, secundaria y preparatoria, en donde teníamos un programa de música muy profundo, de muy buena calidad. El maestro de violín era Milo Novello, por ejemplo. El maestro de flauta era Rubén Islas, que en ese tiempo era flautista principal de la Sinfónica Nacional. En fin, era un programa muy serio de estudio de música. Y me había yo roto los dientes echándome un clavado en una alberca y mordí materialmente la orillita. Me tiré estos 2 dientes, los dientes frontales. Así que cuando fui con Rubén Islas para pedirle clases de flauta, me dijo, pues sin los dientes frontales no se va a poder. Entonces, cuando te vuelvan a crecer, avísame y entras a clases. Y me dijo, lo que sí puedes es tomar clases de flauta de pico. Hay una maestra alemana muy buena, Alice Joseph, que tiene este programa. Y curiosamente, Alice Joseph tenía un programa en el cual tenía grupos de flautas. Eran grupos de flautas, tenían flauta soprano, flauta alto, flauta bajo, hasta sopranino, y hacía música de cámara con las flautas. Entonces fue muy motivante para mí, porque todo lo que tocábamos era un poco, todo lo que tocábamos, todo lo que estudiábamos, todo lo que tocábamos en el instrumento era para tocar en grupo. Era un poco como la idea de que después llevó a cabo José Antonio Abreu con las orquestas infantiles y juveniles, en donde, como sabes, como saben nuestros escuchas, los niños y niñas comienzan tocando sus instrumentos en grupo, directamente lo que van tocando lo tocan en orquesta o en sección por lo menos, por ejemplo los violines. Desde los primeros pizzicatos, antes de que tomen el arco, ya están tocando juntos. Así era la idea, era muy parecida a la idea y eso fue pues maravilloso. Ahí tenía yo de compañero a Rafael Urrusti, él también tomaba estas clases. No sé, nunca le he preguntado por qué, si él no se había tumbado los dientes, por qué no había ido de una vez directamente con el maestro de flauta transversa. Creo que él, más bien ya recordé, él no tenía todavía la flauta transversa en la mente. Unos años estuvimos con la maestra Ali Joseph, tanto él como yo y otros niños de la escuela, y en un momento dado, tanto Rafael Urrusti como yo dijimos, necesitamos un instrumento serio. En ese momento no nos parecía muy, digamos, no se conocía todo lo que se puede hacer con la flauta de pico, la cual es un instrumento pues, con unas posibilidades increíbles. Y si no, pregúntenle a Horacio Franco, que es un verdadero virtuoso del instrumento y ha hecho una gran carrera con este instrumento tan especial. No nos lo enseñaban a esa profundidad. La misma maestra Joseph lo veía como una introducción para la música solamente. Así que Rafael Urrusti se fue a estudiar flauta transversa y yo me fui a estudiar trompeta. En aquellos tiempos mi maestro fue Luis Fonseca, el primer trompeta de la Ópera de Bellas Artes. Y esos, digamos, son mis inicios por el lado clásico. Por el lado popular, mi padre, que era yucateco, era un ingeniero muy destacado, es doctor honoris causa por la Universidad de Chapingo, fue muy destacado en lo suyo, pero también tenía un lado bohemio. Él, como todo yucateco, son trovadores, tocaba la guitarra, cantaba, y a toda la familia nos enseñó a tocar la guitarra y a cantar en voces, además, en varias voces.
Ese fue un buen aprendizaje también. Ese fue un muy buen aprendizaje, el desarrollo del oído, el desarrollo del control de poder estar cantando una melodía que no es la primera voz. Así que eso también fue muy bueno. Pues esos son mis inicios, ya todo lo demás está en mi currículum, digamos. Sí, pero digamos, esa parte es la que casi nunca aparece en los currículums, como bien dices. Pero qué curioso que mencionas esto, ¿no? De la enseñanza que les dio tu padre, ¿no? Para cantar esas voces internas, ¿no? Que luego, como director de orquesta, supongo que eso te ha ayudado en muchos momentos, ¿no? A poder desarrollar a temprana edad el oído para detectar las voces, ¿no? Intermedias, que luego son las más importantes en muchos casos. Y digamos que fue una versión popular, popular en un buen sentido, ¿no? No en el sentido a lo mejor derogatorio que alguna vez se usa, pero de los corales de Bach, ¿no? Que muchos a veces usan para empezar a cantar, ¿no? Para empezar a desarrollar esas habilidades. Digamos que esta fue una versión a lo mejor incluso más entretenida, ¿no? Porque era música más cercana, ¿no? No era cantar en alemán, unos corales que eran totalmente ajenos a tu cultura, ¿no? A la cultura nacional. Pero bueno, mira, qué curioso. Mira, te voy a hacer algunos comentarios que nos están haciendo llegar, varios de las personas que están aquí viéndonos. Tere Radillo, parte importante de nuestra oficina, se dice: buenas tardes, muchas gracias, un abrazo enorme, lista para la charla de hoy, un saludo con mucho cariño para el maestro Barrios, del cual guardo en mi corazón hermosos recuerdos y un profundo afecto. También Vladimir Tokarev, nuestro concertino, manda muchos saludos, abrazos, abrazos de regreso. También el maestro Enrique Aguilar, nuestro principal de contrabajos. Y también el maestro Gabriel Robles, también gran contrabajista de por ahí, de por el norte. También manda muchos saludos. Gomdas, presente en la conferencia, saludos al agua, especial al señor director Luis Carrasco, y también personas que están compartiendo, como María de Guadalupe Orozco de Águila, que siempre nos acompaña, y Silvia Arciniega también comenta que muy amena esta charla. Aunando un poco en esto, porque bueno, como dices, todo está en tu currículum, pero para dar una visión un poco rápida, ¿no? de todo ello, te formaste aquí en México, después te fuiste a Europa, ¿no? Estuviste, me parece, en Francia, ¿no? Muchos años, o varios años, en París. Regresaste a México, estamos haciendo la versión resumida, porque como dices, todo está ya en internet prácticamente. Tuviste uno de tus trabajos más importantes hasta ese momento, que fue el Teatro de la Ópera, ¿no? Muchos de nuestro público te relaciona con la música sinfónica porque es lo que te has desarrollado más en los últimos años, pero no saben que tienes ese pasado tan importante que es la música, o más bien la vertiente de la ópera, ¿no? ¿Nos pudieras contar un poco de tu experiencia como director de ópera? Porque es algo que no se veía tan frecuentemente. Obviamente tenemos la Ópera de Bellas Artes, que es donde fuiste titular, y donde estuviste activo mucho tiempo, pero en el interior del país casi no existe mucho la ópera. Entonces, si nos pudieras contar un poco más de esa versión tuya, de tu experiencia como director de ópera. Fíjate que fue muy importante, hago un precedente, fue muy importante el conocer al maestro Charles Group, que fue uno de mis principales maestros, y lo conocí a través de otro de mis principales maestros, que fue Enrique Dimeke. Lo conocí en la Escuela Vida y Movimiento, lo conocí también en la Filarmónica de la Ciudad de México. En aquel tiempo estaba yo regresando de París, de varios años de estudios, sobre todo de los instrumentos y de teoría de composición, armonía, contrapunto, orquestación, fuga y demás. Y surgió la oportunidad de tener una beca de concursar por una beca en la Escuela Vida y Movimiento, en donde gané esa beca y era uno de los estudiantes de dirección de orquesta. Allí llegó Enrique Dimeke como maestro y de allí me sugirió ir a un curso de verano en los Estados Unidos, en Maine, a donde él había ido y en donde se había formado con el maestro Charles Group. Así que de ahí empezó pues, sus años de estudio con Charles Group, y también, digamos, Enrique Dimeke inició fue el primero de una serie grande de directores que pasamos por esa escuela y con el maestro Charles Group.
Por ejemplo, pues, Juan Carlos Lomónaco estuvo allí, Gabriela Díaz Alatriste, Juan Carlos Lomónaco, que ahora es el director de la Orquesta de Yucatán, Gabriela Díaz Alatriste, que fue directora de la Orquesta del Politécnico y hoy en día es directora de la Filarmónica de Toluca, Carlos Miguel Prieto, que es director de la Sinfónica Nacional, Jesús Medina, que es director de la Filarmónica de Jalisco, y hay más. Entonces ahí inició toda esta, todo este, pues una parte importante de mi formación como director de orquesta. Pero en ese tiempo que estaba yo yendo a los cursos de verano y a cuanto curso daba el maestro Brook en diferentes lados, en la Universidad de Hartford, por ejemplo, tuvimos un diplomado muy importante que duró casi un año. Y en todo esto yo me preguntaba dónde aprendía uno a dirigir ópera, porque nadie lo enseñaba. Así que un buen día me tuve el acercamiento con los directivos de la Ópera de Bellas Artes, diciéndoles que me interesaba aprender a dirigir ópera. Yo quería aprender a dirigir ópera y que pues uno aprende viendo cómo se hace, porque no sabía yo ni dirigirla, ni producirla, ni organizarla. Entonces me ofrecieron ser el coordinador artístico de la Ópera de Bellas Artes, el puesto que llevé a cabo como un año, año y medio, y ahí aprendí mucho de la ópera en los ensayos a piano, en los ensayos a la italiana y todo tipo de cosas. Fue importante y después me fui ya un tiempo más largo a los Estados Unidos y mientras estaba yo terminando los cursos, recibí una llamada de Nacho Toscano, recientemente fallecido, diciéndome que estaba buscando director artístico para la Ópera de Bellas Artes y que me proponía para el cargo. Finalmente no fui director artístico, sino subdirector artístico, y ahí nos volvimos a encontrar Enrique Dimeque y yo. Trabajamos algunos años, luego él fue a la Sinfónica Nacional, y los miembros de la orquesta y del coro afortunadamente me distinguieron escogiéndome como director musical de la Ópera de Bellas Artes. Fueron muchos años de mucho aprendizaje y de tener interacción con directores escénicos, con cantantes, desde luego, con escenógrafos, con una serie de artistas de otras disciplinas que me nutrió muchísimo y que también toda la parte en la que uno tiene que meterse en la trama de la ópera y expresarla en la música ha sido importante dentro de mi quehacer musical, puesto que siempre estoy pensándolo como una historia y como cantos que se contestan. Hay muchas melodías que son muy operísticas y son importantes, pues es importante verlo de esa manera y es importante el aprendizaje que tuve. Es más o menos pues, lo que te puedo decir de mi paso por la ópera. Sí, no, y de hecho, en la semana pasada estuvimos platicando con el maestro José Guadalupe Flores y yo le comentaba cuál era mis primeros recuerdos de él como director, ¿no? Y fue en la Sinfónica de Michoacán. Y igualmente, contigo, mi primer recuerdo que tengo tuyo fue que tú estabas de director invitado. Me parece que estabas dirigiendo Elixir de Amor por ahí en Morelia, cuando llegaste a la Sinfónica de Michoacán. Sí, efectivamente. Y ahí fue, bueno, esto hace muchos años, yo todavía era bastante joven y estaba en la orquesta, ¿no? En esos momentos como violinista, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar contigo en esta ópera, ¿no? Y después, bueno, volvimos a coincidir ya en la Ciudad de México, cuando ya estabas tú a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Si quieres, para hacer un pequeño paréntesis musical, encontramos por ahí en internet un video que no vamos a transmitirlo todo porque se llevaría una gran parte de esta entrevista, donde estás dirigiendo ya como director huésped en el año 2013, me parece, un concierto donde estás dirigiendo Barber con Guadalupe Jiménez, si no me equivoco, sí, la soprano Guadalupe Jiménez, en la Sala Ponce. Entonces vamos a escuchar una pequeña sección antes de regresar contigo y seguir practicando, pero ya específicamente del periodo donde fuiste director
de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Antes de que vayamos a ese fragmento, me gustaría comentarles, ampliar la anécdota que comentabas, porque para mí es muy particular mi primer encuentro con Ludwig Carrasco en la Sinfónica de Michoacán. Cuento que llegué al primer ensayo, pues no sé, 15 minutos antes de que iniciara, y había un niño sentado en la silla de concertino. Y yo pensé, bueno, pues ya se irá, ya se quitará de ser alumno de alguno de los violinistas o hijo de alguno de los violinistas o algo. Y pues ya dieron 5 para las 10, una cosa así. Fui a hablar con el jefe de personal y dije, oiga, pidan al niño que ya se quite de esa silla porque ya debe llegar el concertino. Estaba en la silla del concertino. No, él es el concertino. Era Ludwig Carrasco, de 12 años, que había ganado las audiciones a todos los mayores y era el concertino de la Sinfónica de Michoacán. Sí, pues ya hace algún tiempo, como dices, ya no da el tiempo para estar estudiando tanto, ¿no? Entonces en ese momento sí que estudiaba mucho violín, entonces por eso se puede hacer, pero sí recuerdo que ahí fue nuestro primer encuentro, ¿no? Pero gracias por comentarlo. Sí, es un momento que yo guardo muy, muy claro en mi memoria, esa temporada de óperas donde fuiste de director invitado. Bien, ¿les parece, si te parece, Enrique, vamos a escuchar un momento esta grabación para que el público pueda disfrutar un poco de tu quehacer, ¿no? Que se pueda ver realmente en acción para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver todavía cómo diriges. Estoy seguro que la mayoría de nuestro público sí, pero para aquellos que no, pues que puedan conocerte un poco.